De entrada, otra vez agradecer a todos mis colegas de la Federación el haber hecho realidad este congreso, al cual llegamos exactamente ya en breve a su fin. Quisiera agradecer particularmente también a quienes participaron tanto en la inauguración como en la participación de todas estas conferencias a lo largo de toda esta mañana, y especialmente también a quienes nos han estado siguiendo en redes sociales, a través de Facebook, a través de nuestros diferentes canales de YouTube, a través de las redes de las diferentes comisiones de derechos humanos del país. Sería muy difícil, y aquí, bueno, se va a quedar la grabación, ahí vamos a estar dispuestos, vamos a tener ahí la manera en que podamos repasar pues una serie de planteamientos que son en general muchísimo, muy ricos. Yo quisiera plantearles de entrada primero un anuncio, y es que quienes quieran mayor información, quienes quieran tener el material dispuesto para poderlo bajar, quienes quieran tener las presentaciones, pueden comunicarse a contacto@federacionombudsperson.org.mx. Al ratito que ya termine van a estar ahí en pantalla el email de contacto para poder acceder a ellas. Permítanme primero hacer un breve repaso de las cuestiones, algunas cuestiones a destacar de la participación de nuestros y nuestras ponentes. Nos decía y nos compartía Cristian Morales, representante de la OMS en México, que nos enfrentamos a una crisis simultánea en diferentes ámbitos: el sanitario, el económico y el social, con desafíos nunca antes vistos que se van a extender varios años hasta que no tengamos una vacuna. Y básicamente, aunque tengamos la vacuna, y después lo complementa Pablo Yáñez, esto va a tener un continuum. Por ello debemos trabajar en la consolidación de los sistemas de atención de la salud universal con una visión de prevención y bienestar, trascendiendo un modelo de atención basado en la reacción a enfermedades con el que superemos los rezagos que tenemos en este sector. La atención primaria es la clave para la respuesta de COVID-19, debemos garantizar su adecuado funcionamiento, y en ese sentido, aspectos como el reforzamiento de las estrategias de la vacunación para evitar enfermedades ya superadas en niños, niñas y adolescentes es fundamental. Como nos indicó Pablo Yáñez de la CEPAL, hay que pensar, y es urgente pensar en estrategias a largo plazo para superar las desigualdades estructurales. ¿Por qué? Pues básicamente porque esas desigualdades estaban cuando llegó esta emergencia, y por lo tanto con lo que hay que trabajar no es nada más con atacar la emergencia, sino con atacar y superar las deficiencias estructurales. Aquí pone en evidencia también toda la parte en un pendiente que tenemos, que es el sistema de cuidados. Básicamente estamos ante un sistema que ya estaba feminizado y que en este momento se sobrefeminizó, y además que requiere de una visión exactamente de derecho, y en esa lógica haría en esta parte, es fundamental el sistema de derechos sea efectivo, no solo para la resolución de los casos, sino para la articulación orientada a la solución y progresividad del bienestar. Él fue muy enfático que esta situación se puede dar a través y tomando como eje los DESCA, ¿no? Y que eso es una ruta para construir exactamente esta lógica de derechos. Por su lado, Catalina nos mostró los avances, es decir, básicamente que a pesar de que todas las acciones que se han hecho en los últimos años para avanzar por los derechos con las personas con discapacidad, básicamente la pandemia volvió a evidenciar las barreras, volvió a evidenciar la exclusión, nos habla de la visión interseccional, de la participación, del volver a regresar a la necesidad de inclusión, al sistema de apoyos, ¿no? Y a reflexionar como sociedad en términos de asumir el costo que ha tenido ya de hecho hoy la pandemia por dejar excluidas una población como es la población de discapacidad, con discapacidad, en la lógica de la atención a la pandemia misma. Cristina nos
Nos habló de la evidencia de la interconexión entre lo individual, lo colectivo y lo global, así como la necesidad de echar a andar un procedimiento empático desde una visión pública para la atención de los derechos de las mujeres. Situación en donde la empatía es fundamental si es que queremos hablar de un enfoque de derechos. También nos compartió la necesidad sobre las acciones de proximidad necesarias ante medidas de aislamiento social que lo que han hecho es no contemplar que exactamente la violencia familiar es una de las violencias donde hay mayor incidencia, no nada más en Brasil, en la región y naturalmente en nuestro país. La violencia contra las mujeres está subnotificada y hoy cada vez más, sobre todo por las medidas de distanciamiento. De hecho, ha aumentado en la pandemia en todos nuestros países y se debe reaccionar compensando con medidas que permitan primero la notificación y después la atención y resolución de los casos de violencia de género. Es cuando se escucha, cuando se aprende a hablar y escuchar. Esto implica básicamente no discriminar. Ernesto Pedernera Reina, presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, nos habla que este grupo está en una catástrofe generacional. Hay pluralidad de niñas y niños que se han quedado fuera de las medidas y es necesario adecuar y repensar sobre todo el ámbito de preferencia para los niños y las niñas y los adolescentes más allá de la familia, que es la escuela. Nos habla de características como la intimidad, la coherencia, los mensajes y la incorporación, igual de un mundo diferente en términos de cómo miramos nuestra interconexión como seres humanos con la naturaleza. Y finalmente Dana, quien acaba de concluir su intervención, nos advierte el sentido y la tendencia del aumento de los flujos migratorios. La migración está ahí, con todo y las medidas de distanciamiento está presente, ¿no? Va a haber además, y esto implica un rebote de migraciones internas y migraciones transnacionales eminentes, ¿no? Y básicamente nos están hablando de todo lo que implica esto, caminos del retorno, todo lo que nos enfrentamos en términos de seguridad jurídica y condiciones de vida para el proceso de tránsito y, bueno, al igual que los demás, plantear la asistencia integral y la atención a esta población migrante, es decir, mirarla, ¿no? Es importante si queremos avanzar en nuestro trabajo dentro del sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos. ¿Qué es lo que nos están planteando tanto Luis como Catalina, como Dana y como Cristina, si es que hablamos de grupos de atención prioritaria, de estos grupos en situación de vulnerabilidad o en situación de alta discriminación? Estos son unos, no son todos, no los pudimos tener aquí en la mesa, pero nos dan un reflejo fundamental de esto. Uno, los impactos diferenciados, importantísimo desde el enfoque de derechos, tenemos que reconocerlos y en esa lógica, en estos grupos, esos impactos tenemos que no dejar que se invisibilicen porque si no, no vamos a atender que su defensa de derechos ni su protección. Lo otro es la interseccionalidad, en todos los casos se habló de la misma, ¿no? En el caso de violencia, por ejemplo, de los ejemplos que nos daban de Brasil, las diferencias entre las mujeres caucásicas y las mujeres afrodescendientes, y lo vimos en los niños y lo vemos básicamente cruzado. La visión de interseccionalidad es una visión de un reto mayúsculo para todas y todos los organismos de derechos públicos, de derechos humanos en México y en el mundo. La otra parte tiene que ver con los tres, y voy a recuperar los 3 puntos que nos aportó Luis Ernesto, porque esa visión es una visión que cruza estos grupos, ¿no? El etnocentrismo está en niños, niñas y adolescentes, pero también está con las personas con discapacidad, también está en nuestra visión con las mujeres y también está en básicamente alrededor de todo el mundo. Lo otro es lo que se llama la tiranía de la sanitización. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, naturalmente, tenemos enfrente una pandemia en curso que habla de que nuestro enfoque es básicamente el asegurar el derecho a la salud y por lo tanto la vida y la integridad. Sin embargo, hay una serie de medidas que han básicamente dominado y que han impuesto esta visión sanitaria per se,
¿no? Que implica que se descuiden básicamente el ejercicio y la protección y la garantía de muchos otros derechos, algunos de manera muy evidente, otros de manera más sutil, pero que ahí están, ¿no? En este país, en algunos lugares muy localmente, ha habido avances, ha habido situaciones tentativas a eso, ¿no? Pero lo que también es cierto es que no es tanto por las medidas de distanciamiento ni cómo las aplicas, ¿no? Sino también por los que las propias medidas, como quiera que se apliquen, están efectuando sobre el terreno económico, social y cultural del mundo. Y también eso está puesto ahí y cruza a todos estos grupos de atención. Y él planteaba la voz de los niños, Catalina lo decía en términos de participación de las personas con discapacidad, ni que hablar de las mujeres, básicamente es otro elemento que cruza la participación y lo que nuestros ponentes de manera magistral nos han expuesto y que articula esta visión. Permítanme cerrar con dos cosas que creo que son importantísimas. Uno es la visión que nos regala Pablo en términos de dos cuestiones. Uno, esto no es un paréntesis. Tenemos que asumirnos como una generación pre- y pospandemia. Nuestras vidas individuales y colectivas se van a ver transformadas. Nunca vamos a regresar a lo que fuimos. Vamos a regresar diferentes. Y entonces, cuando hablamos de todo lo que va a implicar en términos de garantía de derechos, la reactivación social y económica, después de que podamos domar de manera médica esta pandemia, lo que va a implicar es una reactivación, lo decía él, con transformación. Y es lo mismo. El gran reto de nosotros, los organismos públicos de derechos humanos, es comprender y saber eso, que vamos a tener que exactamente seguir en la arena de la defensa y la promoción transformados, porque no vamos a poder reactivar y no se va a poder regresar al mismo punto de partida. Vamos a estar diferenciados. No es una pausa donde ponemos y regresamos al mismo momento donde la película la suspendimos y regresamos. Cuando regresemos de esa pausa, la película es diferente. Tendrá algunos elementos, pero será diferente. Lo segundo, importantísimo en todo lo que nos plantearon a lo largo de la mañana y que como defensores de derechos humanos lo sabemos, es que muchas de las cosas que estamos viendo ahorita como violación de derechos humanos, incluyendo las violaciones a derecho a la salud, más otras muchas más, tienen que ver con fragilidades y precariedades anteriores a esto. ¿Qué quiere decir? Que estas estaban ahí y hay un problema estructural y tenemos que trabajar sobre esos problemas estructurales. Palabras repetidas por nuestros ponentes como ¿qué nos enseña la pandemia? Cómo vemos la pandemia, no nada más como la catástrofe, sino como una oportunidad de aprendizaje. Cómo valoramos y tenemos y sacamos lecciones y tareas educativas. ¿Para qué? Para avanzar. Cómo lo vemos como una fuente de aprendizaje son de suma importancia. En mayo de este año, la Federación emitió un pronunciamiento que después de este final de Congreso cobra vida, porque en ese pronunciamiento está nuestro trabajo, está nuestro compromiso. Esta crisis es una crisis sanitaria. Nosotros y en nuestro trabajo día a día de nuestros equipos está que no sea una crisis de derechos humanos. Muchísimas gracias.